Y hasta ahora continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. Hoy hablamos sobre las enfermedades respiratorias más frecuentes, a propósito que nos encontramos en estas fechas donde se incrementan justamente este tipo de patologías. Para ello me acompaña la doctora Lérida Padrón, médico neumonólogo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Dayana. Bien, ¿cuáles serían, doctora, las enfermedades respiratorias más frecuentes y por qué tienden a incrementarse durante estos meses del año? Bueno, como ya lo acabas de decir, primero hay cambios de temperatura que afectan vías respiratorias superiores básicamente. También hay cambios ambientales. Tenemos el Ávila, que es nuestro pulmón, y en el Ávila está sembrada una mata que es el capín melao, que es el que le da ese color hermoso al Ávila, ese rosadito, pero esa mata suelta una pelucita que tiene la capacidad de recorrer grandes distancias. Entonces eso es un factor de riesgo para los alérgicos y los procesos respiratorios asociados a las alergias. También es bien conocido que durante estos meses del año, octubre, noviembre, diciembre, enero, aumentan los virus respiratorios. O sea, se dan todas las condiciones para que los virus estén exactamente, allí, pues. Es lo que se produce con más frecuencia, lo que llamamos la gripe estacional, ¿okay? Que es la influenza. Aunque nosotros no tenemos las 4 estaciones conocidas, pues sí tenemos esa influencia y en esta época hay aumento de los procesos infecciosos por influenza, que es la conocida, la gripa, como le llaman en otros países. Para nosotros le decimos, tengo gripe, pero esa influenza es causante de todos estos procesos respiratorios, o de muchos de ellos. Es decir, que es recomendable durante estas fechas vacunarse contra la influenza. Sí, de hecho... ¿Todos los debemos hacer? Todos los debemos hacer, o sea, sobre todo personas de riesgo. Sin embargo, la recomendación es para todas las personas. O sea, yo recomiendo la vacuna a todos. Los pediatras recomiendan la vacunación a los niños. Deben vacunarse siempre personas, como lo dijiste, de tercera edad, personas con patologías crónicas, patologías respiratorias, EPOC, asmáticos, personas que tienen enfermedades cardiovasculares, diabéticos, problemas renales. O sea, todos son personas con factores de riesgo. Me llama la atención esto de las personas con patologías crónicas, pues deben pensar que esta vacuna puede deprimir aún más su sistema inmunológico. ¿Hay algún miedo allí? ¿No hay ningún problema que estas personas se vacunen contra la influenza? Sí, hay miedo. Y eso lo vemos en los pacientes. Hay pacientes que tienen indicaciones de vacunarse, pacientes con enfermedades crónicas, como lo has dicho. Eso no le va a deprimir el sistema inmunológico. La vacuna no es que le estás colocando el virus vivo, sino estás colocando partes del virus o alguna proteína. Entonces, eso, al entrar con el organismo, activa el sistema inmunológico. No estamos en la época en que tú colocabas virus vivos atenuados, una cantidad de cosas. Eso no, ya las vacunas no tienen esas características. Por lo tanto, al estar en contacto con el antígeno, nuestro sistema inmunológico responde. Es como que tú eres Dayana, pero hay una característica tuya que no eres tú completa, pero que se te reconoce por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema inmunológico reconoce esa parte que estamos colocando, que no es el todo. Entonces, cuando el virus entra en contacto con la persona, una vez que ya tu sistema inmunológico lo tiene, porque te vacunaste, entonces responde cuando el organismo completo entra al cuerpo. Entonces, reitero entonces, doctora, personas que padecen de cáncer, personas trasplantadas, sin ningún problema, entonces pueden vacunarse. De hecho, deberían vacunarse, deben vacunarse, porque son personas de riesgo, son personas que cualquier proceso infeccioso, viral, puede deteriorarlos. Claro. Entonces, vamos a prevenir. Va a exacerbar la enfermedad de base, por supuesto. ¿Efectos secundarios de la vacuna de la influenza? Mira, es local, básicamente es local. Yo que me la coloco todos los años, te puedo decir que se me enrojece el área de la piel donde me coloco la vacuna, pero no tengo ningún otro síntoma. Hay personas que se quejan de un poquito de malestar o de quebranto, que es esa febrícula de las que hablan las abuelitas, que es una temperatura entre 38 a 38,2, que no llega a ser fiebre, un poquito de malestar. Algunos se quejan de coriza, un poquito de rinorrea blanquita, pero la verdad es que son síntomas muy pasajeros si lo comparas con la severidad
de la enfermedad. Nosotros no tenemos números y estadísticas, sin embargo, en países que sí llevan esas estadísticas, el porcentaje de inasistencia a los trabajos, de inasistencia a las escuelas es muy alto y el costo económico de la enfermedad es alto. Por eso en muchos países prefieren, de hecho, colocan las vacunas. Claro, la prevención es menos costosa. Es mucho menos costosa que las consecuencias de la falta de las personas al trabajo, Claro, de las faltas laborales y de las faltas a las escuelas, que generan más gastos. Bien, cuando hablamos de vacuna, por supuesto, estamos hablando directamente de prevención, pero ¿está disponible en el país la vacuna contra la influenza? Lamentablemente, este año no se colocó la vacuna. Los neumonólogos, los inmunólogos, los infectólogos, la vacuna antigripal o la vacuna antiinfluenza, que hay dos tipos básicos, que es la tetravalente, que tiene 3 virus, y la cuatrivalente, que tiene 4 virus, las colocamos a finales de septiembre, principios de octubre, que es la época en que está llegando. Claro. ¿Por qué? Porque colocamos la vacuna antes de que comience el pico del virus, ¿ok? Para que el organismo sea capaz de reconocerlo. Este año no hubo vacuna en el país. De hecho, yo fui víctima, yo me vacuno todos los años, no le tengo miedo a la vacuna, por eso se la recomiendo a los pacientes. Y este año, pues, agarré una gripa bien fuerte que me duró 2 semanas, porque no hubo vacunas en el país. Entonces, digamos que estuvimos desprotegidos y todavía lo que queda, porque todavía no ha disminuido, comienza a disminuir a finales de enero, principios de febrero. O sea, lamentándolo mucho, en Venezuela no hubo manera de prevenir la influenza porque no hubo vacuna en todo el país. Y esto es muy lamentable, ¿no? Porque nos afecta a todos y sobre todo, como decíamos, a los niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. Doctora, ¿cuáles serían estas enfermedades respiratorias? ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles serían los síntomas para estar en alerta? Bueno, los síntomas, una de las más frecuentes es la influenza, ¿ok? O la gripa, como ya las mencionamos. Lo otro es lo desencadenado por los procesos alérgicos, serían las rinitis, las rhinosinusitis, la laringitis, problemas de las vías respiratorias superiores. Esto, si no se trata, y el tratamiento básicamente, en algunos casos, cuando se sospecha que es por un proceso viral, o los resfriados comunes también. ¿Cómo hacer esa diferencia, ¿no?, entre un resfriado común, viral, y una alergia? Y una alergia a una gripa. Fíjate, el resfriado común, yo creo que todos hemos pasado alguna vez en la vida por un resfriado común. La gente que dice, me llovizné y quedé con la ropa mojada, ¿sabes? Hay factores de riesgo que hacen que tengas un resfriado común. El resfriado común habitualmente puede ir igual con malestar general, síntomas respiratorios, un poquito de rinitis. Rinitis es la nariz aguadita con ese moquito clarito que la gente dice que parece agua, fiebre, no muy alta, o a veces la fiebre puede ser inclusive alta, pero no dura más de 2 o 3 días. Viene con dolor de cabeza, con un poco de malestar, que la gente con el tratamiento, con el antipirético o el tratamiento para bajar la fiebre, para quitarle el malestar general, pues pasa solo. En los otros procesos puede haber mayor síntoma, más cefalea, dolor de cabeza, dolor en cara, mucho lo que llamamos goteo postnasal, dolor muscular, y es como más, es lo que llaman por ahí, mucho más severo, es como lo que llaman por ahí la fiebre quebrantahuesos. O sea, esa es la gripe que dura mucho más tiempo, que se prolonga más allá de 3 o 4 días y que te produce mucho malestar, mucho dolor de cabeza. Generalmente esa es la gripa. ¿Una alergia, por ejemplo, doctora, dura para toda la vida? Bueno, el que es alérgico, la alergia la tiene para toda la vida. En los alérgicos, que también se confunde mucho, hay mucha congestión nasal, las personas sienten como una gotica que le baja, como si tuviese una hormiguita caminándole por la garganta, eso es el goteo postnasal, y eso se produce por rinitis alérgica. También tiende a confundirse a veces con la gripe. No, tengo una gripe que me duró más de 3 semanas. A veces es rinitis con mucho goteo postnasal que te da tos seca, sin expectoración, sin flema, y la congestión nasal. Se empeora en los ambientes fríos, cuando estás en sitios donde hay muchas corrientes de aire. Esos son los casos de las rinitis alérgicas que se confunden y que también aumentan en esta época por el tema que ya hablamos del cambio de temperatura, del cambio melado,
a veces en diciembre los fuegos artificiales, que este año, a Dios gracias, no hubo muchos fuegos artificiales, pero son causas, ¿sabes? Que te dan síntomas respiratorios. ¿Solo en las vías superiores, doctora, se van a ver los síntomas? No, puedes tener, si este proceso se sigue, porque es que no es que el virus dice, ah, bueno, yo llego hasta aquí porque la orofaringe hasta aquí llego. No, esto es, la vía respiratoria es una sola. Ok. Hablamos de una sola vía, que desde el momento que tomamos el aire hasta el momento que hay el intercambio gaseoso. Entonces puede, si esto no se trata, puede complicarse cuando la persona comienza a presentar tos que es persistente, expectoración o esputo, que puede ir cambiando de blanquecino, amarillo, verdoso. Entonces ya estamos hablando de complicaciones. Puede haber laringotraqueitis, traqueobronquitis, bronquitis aguda, que entonces esos ya son cuadros un poquito más severos de complicaciones de procesos catarrales simples o de procesos virales. Factores que pueden generar una alergia respiratoria, la temperatura, en el caso de los caraqueños, el capimelado, también Sí. es determinante. Es determinante, y también la parte genética. Ok. Eso es algo que no debemos olvidar, porque habitualmente el alérgico es porque uno de sus padres es alérgico. Por ley de Mendel, el 25% de las personas, el 25% de los hijos, perdón, de algún alérgico, alguien que tenga procesos respiratorios alérgicos, uno de los hijos, si tiene 4, va a ser alérgico. O sea, hay esa posibilidad también, que es la parte genética. Claro, la herencia es Exactamente. determinante. A ver, Sí. el tratamiento para las enfermedades respiratorias. Bueno, como ya dijimos, y yo creo que lo más importante es la prevención. A los médicos nos gustaría no tratar enfermedades, sino prevenir enfermedades. Es lo que nos gusta. Entonces, lo primero es la prevención. Recordemos, la vacunación antigripal es bien importante en las personas que ya conocemos de riesgo. Lo otro es el tratamiento sintomático. Como estos son procesos virales, la recomendación a las personas es no automedicarse, no tomar antibióticos. Los virus no se tratan con antibióticos. Los virus se tratan con antivirales. Y como muchos de estos son Eso es procesos importante. autolimitados, pues no necesitamos darle tratamiento para quitar el virus, sino para quitar los síntomas y aliviar al paciente. Entonces, tratamiento para el malestar general, el antipirético, lo que te alivia el dolor, mucha hidratación porque las personas pierden mucho líquido, ¿ok? Y reposo. Con Eso esto, este tratamiento, cumpliendo este tratamiento a cabalidad, doctora, ¿vamos a ver mejoría en cuánto tiempo? En 2 o 3 días. Hay procesos que son autolimitados y los catarros comunes se autolimitan y a los 3 o 4 días ya el proceso está pasando. Lo otro pues se prolonga un poquito más, pero es básicamente esto. Yo no te voy a decir, tienes que tomar algo en particular. La gente que se da los jarabes o los brebajes que se preparan en la casa con todas las cosas que conocemos, eso no va a hacer ningún efecto. De alguna manera se recomienda la limonada o el té porque es una manera de hidratarte, ¿sabes? De tomar líquido, de tomar cosas calientes que al final es lo que necesitas, pero no necesitan ningún antibiótico. Ahora, de no recibir el tratamiento o de no cumplirlo, ¿qué complicaciones se podrían generar de una simple enfermedad respiratoria, de una simple gripe, por ejemplo? Claro, el tratamiento lo que hace es tratar de acortar los síntomas. Okay. Probablemente el proceso se prolongue, los síntomas se prolonguen en el tiempo, en vez de ser 5 o 6 días, puede ser hasta 10 días más, puede darte un proceso, una laringitis, o sea, te puede llevar a una complicación local, porque puede haber lo que uno llama una sobreinfección bacteriana, que entonces eso ya es otra cosa. ¿Okay? Porque es que como está, neumonía, claro, porque es como si se preparara el terreno, ¿sabes? Para que una bacteria aproveche, es como tienes un terreno listo, preparado y te lo invaden. ¿Okay? Entonces el virus prepara el terreno de las vías respiratorias y puede haber alguna infección bacteriana intercurrente. Bien, ya debemos finalizar sus recomendaciones finales, cómo prevenir las enfermedades respiratorias y también si es importante cubrirnos, taparnos, usar suéter, sobre todo en esta época, eso va a ser determinante, es importante hacer eso. Hay que cubrirse, Dayana, pero cuando dices cubrir, pues pensé que ibas a hablar de cubrir la tos. Esa es una de las principales prevenciones. Como lo dijo el micro, el virus puede transmitirse por las gotitas de saliva que se expelen al toser, al estornudar, inclusive lo acaba de decir con las manos, las secreciones que hay en las manos. Entonces lo primero es cubrirse la tos.
Si estornudas, cubrir. Si no tienes un pañuelo, no uses las manos, porque Dicen las que manos la manera correcta es en el esta, pliegue ¿no? del Ok. codo, porque es muy poco probable que tú le pases el pliegue del codo a alguien para decirle, mira, qué bello tienes el cabello, qué lindo estás hoy, este bebé, cuánto te quiero, agarrarlo. No, entonces, sabes, es muy poco probable que cubrir la tos es una de las primeras maneras de prevención. El lavado de manos es importantísimo, ¿ok? Porque aunque te cubras la tos aquí, hay mucha gente que entonces tiene el moco y se pasa la mano por la nariz, por la nariz, ¿ok? Entonces hay que lavar las manos. Esa es la principal prevención, las medidas de higiene. Lo otro, pues, es definitivamente la vacuna. vacunación. Claro, y Exactamente. para todos, ¿no? Falta que todos. esté disponible. Doctora, sus redes sociales, por supuesto. Ok, mira, la mía es mi Twitter, @Lérida Padrón, tal cual como mi nombre.